Vamos a analizar TickTime, una herramienta de captura de tiempos que está dando mucho que hablar últimamente. Además, lo haremos de la mano de uno de los players más interesantes y activos del ecosistema LegalTech, como es Lexsoft Systems, y lo haremos de la mano de Santi de la OSA. Santi, ¿cómo estás, hombre? Gracias por tu tiempo y enseñarnos este software tan valioso para despachos y asesorías jurídicas. Muchas gracias, Chema. Bueno, yo encantado, por supuesto, como siempre. Bueno, ahora veremos un poquito TickTime, nos lo vas a enseñar, modo demo, pero yo creo y estarás de acuerdo que el tema de la captura de tiempos, el time report, es fundamental, ya sea trabajes facturando horas o trabajes a través, por supuesto, de proyectos, ¿no? Digamos, de precio fijo. Eso por un lado, lo importante es saber cuánto tiempo le dedicamos a cada asunto y a cada tarea. Y por otro lado, me gustaría que luego nos hablaras también del factor usabilidad, es decir, cómo esa herramienta incentiva su uso para que realmente incentive, otra vez te lo digo, esa cultura empresarial de tener la máxima información sobre el tiempo que dedicamos, pues eso, a asuntos y tareas, al menos de la forma más aproximada, sin pretender ser súper precisos, ¿no? ¿Por dónde empezamos, Santi? Dime. Bueno, principalmente introducir un poco lo que viene siendo la herramienta y dónde nos ubicamos dentro de un ecosistema de estructura, ¿no? Digamos, de un despacho, de gran despacho, que es a donde van enfocados este tipo de herramientas. Lo primero de todo, como muy bien decías, es importantísimo para la rentabilidad de una firma el poder trazar todas las horas, que no se pierda ni un solo minuto de cada usuario, de cada abogado, para poder ser facturado a cliente y poder hacerlo de una manera leal en cuanto al caso o a la tarea exacta a la que nos estamos dedicando, ¿no? En ese momento. Un sistema de captura de tiempos siempre tiene que estar integrado dentro del ecosistema entre la gestión documental y el ERP o sistema de facturación, por nombrar un par de ellos que son los más comunes que nosotros solemos ver en el top 10 de los despachos en España, suele ser o SAP o Microsoft Dynamics. En cualquiera de los dos casos estamos totalmente integrados con estos ERPs, en el caso de TickTime, y por supuesto en cuanto a gestión documental, el player indiscutible en este caso sería iManage Cloud, ¿no? ¿Qué hacemos? Lo que hacemos es exportar o, digamos, ayudar al usuario a encontrar dónde está todo el tiempo que ha invertido en su día a día de una manera muy sencilla. Y aquí sí que entramos un poco en materia en cuanto a usabilidad para que todo el mundo pueda entenderlo de una manera mucho más práctica, ¿no? Que siempre es mucho más sencillo hacerlo. Esto es TickTime. TickTime es una hoja de tiempos digital a la cual podemos acceder desde una URL, ¿no? Entonces, en nuestro panel de la izquierda tenemos una serie de recomendaciones que nos hacen función de lo que hemos estado trabajando. Esto es mi trabajo real de hoy, de mi día de hoy. Luego veremos cómo podemos ir otros días. Y a la derecha tenemos lo que sería una hoja, las antiguas hojas que eran a mano de cómo introducir, de cómo imputar tiempos, pero totalmente digital. Por supuesto, aquí podemos imputar una hora a un asunto. Aquí nos muestra nuestros asuntos de nuestro gestor documental con los que hemos estado trabajando últimamente. Por supuesto, podemos hacer una búsqueda por texto libre si ya no sabemos ese código de cliente, ese código de asunto muy común en los despachos. Yo voy a elegir este mismo. Incluso podemos añadir una actividad de lo que hemos estado haciendo. Pues hemos estado haciendo un drafting, meeting with ¿no? Pues aquí tendríamos que, esta sería la descripción, este sería el concepto de la factura que le llegaría al usuario, al cliente, una vez ya pase por el ERP. Por supuesto, nos va a reconocer en qué idioma trabajamos. Podemos tener un cliente perfectamente en UK o un cliente en España. Podemos parametrizar que todas las entradas de tiempo, el concepto de esa factura o la descripción de esa captura de tiempo, vaya en el idioma adecuado en función del cliente, independientemente de que estemos siempre trabajando en el mismo entorno. Y una vez Porque la hayamos... plataforma es, perdona que te interrumpa, es multidioma, Santi. Sí, está integrada con, vamos, cualquier idioma es reconocible por el buscador de Internet que estemos utilizando, en mi caso Chrome, por supuesto Edge, Mozilla, Safari, cualquier otro buscador está soportado.
Por supuesto, aquí la tendríamos confirmada y una vez pasara a estar, digamos, aprobada, pasaría a ser facturada o mandada al ERP para ser facturada de la forma que esté acordada con este cliente o con este asunto. Por supuesto, tenemos timers. Si nos llama un cliente, activamos un timer y en cuanto colguemos con él, pues podríamos parar ese timer, ¿no? Y, por supuesto, añadir el tiempo de una forma muy sencilla que hemos gastado, que hemos empleado con ese cliente en esa llamada. Esto está muy bien, pero es muy manual. ¿Qué podemos hacer para poder parametrizar todas estas entradas de tiempo, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo de una manera un poquito más inteligente? Y permitirme irme a mi panel de la izquierda. Aquí, como podemos ver, lo que hace TickTime es filtrar todas las acciones que hemos hecho en nuestro día para mostrarnos exactamente bueno, qué hemos estado haciendo y cuánto tiempo hemos gastado dentro de ellos. Aquí, como podemos ver, podemos filtrar, es decir, si yo voy quitando todos estos loguitos, me voy quedando con lo que me interesa. Antes he estado 2 minutos trabajando, como podemos ver ahí, en este Word que yo tengo abierto, que es un contrato de compra de acciones. Sin embargo, he estado solo 2 minutos y, sin embargo, en esta llamada ya llevamos 15 minutos. ¿Por qué? Porque solo he estado trabajando 2 minutos, pese a que ese documento estaba abierto mientras nosotros estábamos hablando, tan solo nos recomienda el tiempo que hemos gastado en ese documento. Por lo tanto, podemos proporcionar un tiempo veraz a nuestro cliente de lo que hemos estado trabajando y de una manera muy sencilla, no solo nos indicaría la descripción, en el caso de la integración con el gestor documental nos mostraría el asunto en el que este documento está guardado y por ende el usuario tiene que rellenar aún menos datos, ¿no? dentro de esta captura de tiempos y, por supuesto, podemos añadir una actividad, pues, litigation, por ejemplo, ¿no? Y, por supuesto, como este cliente es español, pues nos va a reconocer que el texto que le tenemos que imputar a esta entrada tiene que estar en castellano. Y una vez estemos contentos con la imputación, simplemente clicamos en Save y nos despreocupamos del asunto, ¿no? Por supuesto, podemos añadir mínimas, entradas mínimas. Es decir, yo aquí he gastado 2 minutos porque es un ejemplo para una demo, pero a lo mejor lo mínimo que puede imputar un abogado sea 1 hora, media hora, 2 horas. Esto es totalmente configurable. Y también nos para de imputar pasadas unas horas. Es decir, si un abogado ya lleva 8 horas recomendadas, dejamos las entradas de tiempo en solo lectura. ¿Para qué? Para que vaya imputando las anteriores y pueda seguir con las demás. Por supuesto, esto también es configurable si quisiéramos 10 horas, 12 o las que sea. Ahí ya no voy a entrar tanto porque dependería bastante. Otra cosa muy interesante, por ejemplo, Dime, Santi, sí. para fiscalistas, esto es súper interesante, están accediendo constantemente a la página de la EAD, de la agencia tributaria, a páginas de organismos oficiales dentro de su explorador de Internet. De tal forma que también podemos parametrizar el tiempo que han gastado en determinadas páginas web, ¿no? Yo tengo aquí la página de la agencia tributaria en esta tabla, como podemos ver, es la página de la EAD normal y corriente. Sin embargo, yo no la había abierto en ningún momento, yo no he gastado ningún tiempo. TickTime no me sugiere la entrada de tiempo de la EAD porque también parametriza el tiempo que hemos gastado en cada página web que visitamos, ¿vale? De tal forma que nos lo va a sugerir aquí y podemos imputar esa entrada de tiempo de una manera muy sencilla. Y, por supuesto, otra característica muy chula es la de poder imputar el tiempo que tenemos, que gastamos en reuniones, ¿no? Pues, por ejemplo, nuestra propia reunión que tenemos ahora mismo en calendario para la demo de TickTime, la podemos imputar de una forma muy sencilla. Cosa muy distinta es las llamadas de Teams. ¿Por qué? Muchas veces nos cierran una reunión de 1 hora, sin embargo, gastamos 1 hora y media. Entonces, es desde aquí donde podemos discernir realmente cuál ha sido el tiempo real que hemos gastado con el cliente o que hemos empleado con el cliente para posteriormente imputarlo de una forma inteligente. Y, por supuesto, también nos va a realizar lo mismo con correos electrónicos enviados, el tiempo que hemos gastado en redactar ese correo electrónico y demás. Por ¿Y cierto, sí. cómo se comporta con las integraciones TickTime? Bueno, en cuanto a la de iManage Cloud, nos va a sugerir cada vez que nosotros estemos redactando o escribiendo un documento que esté guardado en el gestor documental, cuando nosotros vayamos a imputar el tiempo que hayamos empleado
en ese documento, por ejemplo nos va a sugerir, automáticamente nos va a rellenar el asunto al que pertenece este documento dentro del gestor documental, de tal forma que el usuario puede ir muy directo a guardar la entrada de tiempo sin preocuparse de rellenar otro campo. Y por la Muy parte bien. y por la En temas de seguridad, vemos que esta plataforma, por lo que dicen en su web, está alojada en Microsoft, ¿no? En Azure. Efectivamente, es un sistema totalmente SaaS, alojado en Azure y, bueno, pues, gracias a eso contamos con los mejores estándares de seguridad y, por supuesto, de velocidad. Lo que estamos viendo es que la latencia bueno, la respuesta del sistema es altísima, no solo para los otros sistemas en este ecosistema, ¿no?, que comentaba de integraciones, sino para el usuario. Y también nos ofrece posibilidad de imputar tiempos desde nuestro teléfono móvil, bien sea Apple, bien sea... Eso te iba a preguntar. Desde el dispositivo, cualquier dispositivo es usable, ¿no? Entonces, qué bien. Por supuesto, sí, tenemos una aplicación dedicada para cada entorno. Y también... Oye, ellos venden en su web, TickTime, eh, que en cuanto a la implementación es sencilla y rápida. ¿Eso se ajusta a la realidad? Porque son cosas delicadas, todo el tema de implementación y tal. Lo que es dar de alta TickTime como una instancia, gracias a que es un sistema SaaS, ¿no? Y volviendo un poco al punto anterior, efectivamente es muy rápido gracias a esto, ¿no? Por supuesto, luego la configuración y la personalización del sistema, un poco, pues ese mínimo de entrada y demás, pues obviamente sí que requiere un poquito más de tiempo, pero gracias a este tipo de tecnologías, efectivamente es un sistema muy rápido de implementar. Y también, por supuesto, dependemos pues de la integración que tengamos que hacer con el ERP. La de iManage, por lo que sea, ya la tenemos muy bien rodada, pero dependiendo del ERP y de con quién trabajemos, pues puede llevar algo más de tiempo. Pero efectivamente es una implementación bastante sencilla dentro de lo que son estos sistemas, por supuesto. Oye, y me decías antes que va muy enfocado, pues, por la naturaleza del software a grandes firmas, ¿no? ¿A partir de qué ratio de facturación, actividad crees que es adecuado? O número de usuarios, etcétera. Más bien, justo te iba a decir que yo creo que es un tema de usuarios. Yo creo que aquí, a partir de 50, 60 usuarios, que es cuando empezamos a ver que ya se tiene un ERP muy focalizado, ¿no?, al tipo de cliente, muy focalizado al tipo de asunto, es cuando empieza a tener sentido una captura de tiempos totalmente integrada en el ecosistema. Si bien estamos viendo ahora mismo, de hecho, precisamente este año, que esto empieza a cambiar y que, bueno, pues sí que tenemos despachos algo más modestos, ¿no?, en cuanto al número de usuarios, que también están utilizando TickTime integrado con iManage, por ejemplo, sin un ERP de por medio. Muy bien. Oye, y quería preguntarte, ¿por qué TickTime? ¿Por qué la decisión de elegir TickTime? Bueno, lo que hemos visto internacionalmente, ya no solo en España, que por supuesto lo están haciendo y lo estamos haciendo, creo, bastante bien, es que es el mejor sistema de imputación de tiempos, no solo en cuanto a velocidad, seguridad e integraciones, sino en cuanto a experiencia de usuario. La experiencia de usuario es muy real y muy transparente. ¿Por qué? Porque le indica en qué ha gastado su tiempo en tiempo real, de una manera muy sencilla, y el usuario gasta muy poquito tiempo en poder imputar esas horas. Es más, el usuario se va a su casa en el metro, en el autobús o en lo que sea, o mientras ve Netflix, ¿no?, en su casa, y puede imputar y terminar ese trabajo de imputación de tiempos desde su móvil. Es algo que podemos apreciar bastante y es, yo creo, por lo que ahora mismo se están posicionando como un claro líder en cuanto a sus otros dos competidores. Lo digo porque vosotros en Lexoft Systems sois absolutamente escrupulosos en la elección de herramientas que se integran en vuestro portfolio. Antes hablabas de esa transparencia. ¿Realmente tú crees a nivel personal que los clientes de los despachos valoran esa transparencia en el cómputo de horas? ¿Y Bueno, están encima de ellas? ¿Las auditan? ¿Están encima? por supuesto, esto es una realidad que nos han comentado algunos despachos. Obviamente no vamos a hablar de nombres, pero efectivamente hay una auditoría, hay un seguimiento de esa facturación y muchas veces pues una factura que viene, que vuelve, que se revisa, que hay que meter más horas, hay que meter menos horas, las metemos de este lado y las podemos poner, por ejemplo, en otro asunto, etcétera. Esto va a depender mucho también del tipo de cliente y del tipo de operación que estemos realizando, incluso del área de práctica.
pero sobre todo y lo más importante es que gracias a sistemas como TickTime podemos demostrarle al cliente que hemos estado gastando el tiempo exacto en esta tarea en particular. Pero no solo eso es un beneficio para el cliente. Un beneficio para la propia firma es que no se le va a escapar ni una sola hora. Es que cualquier tiempo que pueda imputar el usuario lo va a hacer porque le estamos ofreciendo una herramienta que le va a gustar y que se va a sentir cómodo con ella, porque al final lo que podemos ver es que es muy sencillo imputar una entrada de tiempo. Perfecto. Oye, ¿nos hemos dejado alguna funcionalidad más, Santi? Simplemente comentar que, por supuesto, podemos llevarnos pues esta entrada de tiempo, que es del 27 de enero, y la podemos cambiar de fecha y volverla a imputar pues a día de hoy, ¿no? Que estaríamos a 30 de octubre y la podemos guardar. De tal forma que estaríamos imputando de la misma forma la misma entrada de tiempo que teníamos un día anterior. De tal forma que si hemos imputado esta misma entrada varias veces, pues lo podemos hacer. Y por supuesto, otra cosita, y esto es súper rápido, que hace muy bien TickTime, es sugerirnos cómo imputar esta entrada de tiempo en función de la experiencia o en función de lo que está haciendo tu equipo. ¿Para qué sirve esto y para qué es muy bueno? Para homogeneizar la descripción, el concepto de las facturas que van Ah, a tener. está muy bien, sí. Porque lo que estamos viendo en otros sistemas de imputación de tiempos es que cada uno mete las entradas de tiempo, como Dios le da a entender, por supuesto, y cuando llegan al ERP tienes 25 facturas totalmente distintas que llevan al mismo caso, que llevan a la misma tarea, ¿no? dentro de ese asunto. Nosotros lo homogeneizamos gracias a esto porque el socio de determinada área de práctica, por poner un ejemplo, ha dicho que todo lo que tenga que ver con un contrato se llame contrato de compra de acciones en la descripción o en el concepto de la factura. Y así el cliente tiene muy bien homogeneizado el tiempo y el dinero que está empleando en esa tarea. Una especie de libro de estilo, de taxonomía de todas las acciones, ¿no? Muy, sí, facilita mucho las cosas. Exactamente, eso es más o menos.